Dieguillo, estamos aquí en el podcast haciéndole caso a las dos niñas que están allá atrás acompañándonos hoy. Dieguillo, mande un saludo ahí a la gente que... Estamos muy felices hoy. Un saludo a nuestros oyentes, a los que nos ven. Estamos contentísimos porque hoy cumplimos este año 23 años de estar andando por este país. Estamos contentos de conversar un poquito acá alrededor de lo que ha sido Andares, nuestra historia y cuentos, que finalmente la vida, esta empresa son cuentos, historias. Estamos aquí para echarles unos. Y queremos que sea un capítulo como para recordar lo que ha significado esto y para contarles un poco de nuestra intimidad. Total. Sí, estamos en febrero, 15 de febrero del 2003, funda Andares. Contémosles un poquito por qué funda Andares, qué pasa un poquito antes y qué empieza a pasar en ese primer momento. Con mi hermano Camilo, con Ricardo Arango, con un grupo de amigos entrañables, un día nos da por irnos a explorar el Cabo de la Vela en bicicleta, eso con una fundación a la que le debo mucho, que se llama la Fundación Santa Cruz, y a través de un proyecto que se llama Tierra Nativa. Cogemos nuestras bicicletas, liderados por Pacho Vargas, y nos vamos hasta el Cabo de la Vela. No teníamos ni idea si íbamos a llegar o no. En ese momento el país estaba en una situación como muy parecida a la que yo siento que está hoy, como de miedo, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, y nosotros con el ímpetu de la juventud cogimos nuestras bicicletas y nos fuimos hasta allá. Y cuando llegamos, me acuerdo que era un 7 de enero del 2003, yo en el Cabo de la Vela con un trago de chirrinchi dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y volví, eso fue un 7 de enero, y el 15 de febrero fundamos Andares con mi hermano Camilo, con mi hermano Rodrigo, con mi papá, con mi mamá, con mi tío Pacho. Eso era una tribu enorme, y llevamos 23 años viajando por el país. Esa es la historia corta. Hay varias anécdotas más. Yo que soy como, decimos como de la segunda generación, llegó a un lugar y cuentan esta historia. Yo dije, no, la segunda generación necesita sí o sí tener una experiencia en bicicleta por el país. Sí. Y también hicimos allá algunas experiencias. Pusimos una bicicleta en la cumbre Rita Cuba Blanco en la Sierra Nevada del Cocuy, que fue absolutamente espectacular y revelador. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que parte de lo que hemos querido hacer en Andares desde el puro comienzo es que yo pienso que la vida es un viaje, y lo que hemos querido principalmente es poner a viajar a la gente. Cuando uno se sale de su comodidad y de lo bonita de la casa, o todo esto que tenemos tan organizado, empieza uno a ampliar la burbuja. Lo que yo creo que hacemos en Andares es ampliar la burbuja, en que la gente pueda ver más allá de lo que tiene a simple vista, que pueda sentir más allá de lo que siente a flor de piel, y que podamos ver el mundo más amplio y como más compasivo. Sí, ahorita que decía lo del 2003 cuando fundan Andares, que yo en el 2003 ¿qué estaba haciendo? Yo en el 2003 debía estar en séptimo en el colegio y me acuerdo que la excursión en ese momento era Amazonas. Entonces yo fui, en ese año mientras fundaban Andares, yo iba en una excursión al Amazonas, a una reserva en Brasil que se llama Palmarí, y me acuerdo mucho que hablando de los viajes, una noche, a las 7:30, 8 de la noche, una de las actividades era ir, coger unas canoas locales, como unos peques, pero sin motor, unos remitos de madera, y meternos por unas quebradas a remar, y que con linternas de cabezas supuestamente hacer algo que era como caimanear, mover cocodrilos, caimanes negros, yacaré, que llaman allá en Brasil. Ajá. Y yo me acuerdo ya metido que una parte mía estaba cagada de miedo, y era como estamos viendo caimanes en una balsita que nos vamos a hundir todo el tiempo, pero otra parte mía era como, ¿qué es esto? Como que es esta sensación de como nervios y felicidad, y yo creo que en Andares tal vez representa eso, es como una sensación de miedo y de felicidad al mismo tiempo, como de descubrimiento, que le permite a uno como si ampliar la burbuja y mirar la vida desde un lugar diferente, Total. ¿no? De enfrentar la vida. De- Estas vacaciones tuve la suerte de irme con mi hijo Agustín, de 13 años, a dar la vuelta al Cocuy. Y yo no sabía, no tenía tan claro si lo íbamos a lograr, primero, porque pues es una vuelta de 60 kilómetros, 6 días, caminando 10 kilómetros diarios, con un frío tremendo, con Se mucho supone que nivel. era verano. Pero no hizo verano, desde el primer día nos llovió tremendamente. Y yo vi como para Agustín era muy importante ir como superando día a día y parándose más firme ante la vida,
que creo que es parte de lo que hacemos en Andares, especialmente con los niños y jóvenes, es como que después de superar una caminata en la selva dura o una noche en la selva o llegar al borde de nieve del Cocuy, como que uno dice, si pude hacer esto, me puedo parar firme en la vida y eso ayuda a generar más confianza, que es otro de los temas que hacemos en Andares, que yo creo que es como generemos confianza en la gente que trabaja con nosotros, en los papás y mamás que les da miedo mandar a sus hijos, pero que a pesar de eso los mandan, en los niños y niñas que van con nosotros a las salidas. Qué rico poder ser unos generadores de confianza, que es parte de lo que creo que hemos hecho estos 23 años. Total, y en ese término de la confianza, yo creo que parte de nuestra apuesta, lo que hemos hecho durante tanto tiempo, es que la confianza no se enseña hablando. Confianza toca vivirla y sentirla. No hay otra manera. Y por eso cuando los llevamos a dormir en el desierto de la Tatacoa y vamos a hacer una caminata y hace un sol inclemente de 38 grados y no hay sombra, y uno está sudando, pero logra la caminata, es como, lo logré, soy capaz. Si uno es capaz ahí, después eso se extrapola a la vida, cualquiera que sea lo que vayan a elegir ellos, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hemos tenido mucha suerte. Yo he sido un tipo con suerte, porque tuve la suerte de que nuestra primera empleada que tuvimos cuando teníamos una oficina más chiquita que esta sala, y éramos Camilo y yo, mi hermano Camilo, a quien hoy le mando un saludo y te doy mil las gracias, negro, por haber acompañado a Andares y por seguirlo haciendo hoy en tu rol de profesor con un colegio que viaja con nosotros. Pues nuestra primera empleada es Tatiana Cerón, que lleva creo que 21 años con nosotros y que yo no lo pensé así, pero es mi polo opuesto. O sea, creo que si las dos personas más distintas en Andares, si las pusiéramos en orden, desde la estructura, el orden y la precisión y la flexibilidad y la capacidad de improvisar, somos Tati y yo. Entonces pues llega Tati y yo digo que, y lo confieso aquí en público, yo digo que yo no fui el que hice la empresa, o sea, yo creo que yo fui el loco que se atrevió a coger un machete y trazar una ruta y como hacer los primeros pasos, que se necesita un temperamento como flexible y adaptativo para eso, pero después fue Tati la que hizo la empresa. Entonces después llega Tati y empieza a consolidar los procesos y a generar las estructuras y a darle orden, y por allá yo en el 2010 me tomo un año sabático, me voy para España, y Tati es la que estructura la compañía. Entonces crece en términos de que llegan colegios nuevos, algunos de mucho reconocimiento que nos hacen creernos como que esto es posible, pero realmente Tati es la que pone la casa en orden y la que permite hacer las bases sólidas que hoy nos tienen donde nos tienen. Entonces también le mando un abrazo muy especial a Tatiana, que ha sido el sostén y la estructura de todo esto que hemos construido. Y después, por esa época, llega usted. ¿Cómo llega? ¿Cómo fue ese? Que a mí me gusta oír esa historia. Yo lo que digo es que, bueno, yo durante el colegio hice expediciones con el colegio. En ese momento como que no habían proveedores, operadores, sino, me acuerdo de un profesor que se llamaba Hernando Plata, que era el biólogo, y él nos ayudaba como a organizar las expediciones. Y a mí siempre me gustó como ir al campo. Y eso es por una finca en Guatavita con mi abuelo, que yo iba a ordeñar a María Antonieta, que era una vaca de chiquito, y iba con boticas que eran más grandes que mis piernas. Y por eso siempre me gustó, y me gustaron siempre como algunos artículos como de aire libre. Entonces la linterna frontal siempre yo, en la casa incluso me ponía la linterna frontal para en algún momento chiquito, porque era como parte de la aventura, hacer una cueva de cojines y demás. Y un amigo del colegio en un día me dice, oiga Pablo, ¿me presta la linterna frontal? Y yo, ¿y por qué quiere mi linterna? Me dice, no, es que tengo un grupo, yo no sé de dónde muy bien dónde era el grupo, que me invitaron a ir al Nevado del Tolima. Y yo, ¿al Nevado del Tolima? Esa vaina, y yo puedo ir, no, eso ya está cerca. Y yo, qué vaina. Bueno, yo le cojo a mi linterna. Unos años después me dice, oiga Pablo, ¿me vuelve a prestar la linterna? Y yo le dije, pues sí, claro, de una. ¿Y por qué no? Que ahora vamos a ir a Amazonas y vamos a remar de Puerto Nariño a Leticia, que era la primera expedición como Yacaré, las primeras versiones de Andares, yo sin saber eso. Y yo, no, pero yo quiero pertenecer. O sea, ¿uno cómo hace para meterse a eso? Como que yo no sabía, pero quería estar. Y me habían llamado la atención un par de empezar a meterme a este gremio. Alguna vez tenían unos amigos que trabajan en otra empresa, me dijeron, está en un proceso de selección, y yo, listo, no, voy a ir. Entonces yo cogí mi bicicleta, monto en bicicleta desde hace muchísimos años, llego en bicicleta a la oficina de ellos en Usaquén primero, era como un segundo piso, me subo la bicicleta al hombro, subo caminando,
veo un montón de gente sentada, muy bien puesta, de mi edad, que me miran con una mirada rara. A continuación yo los miré, crucé miradas con un par de ellos y bajé las escaleras y me fui en mi bicicleta para mi casa. Y dije, ese lugar no es lo mío, no me gusta. Fue eficiente el proceso de Fue muy selección. rápido, fue como que nos negamos de manera mutua, rápidamente. Y después este loco Simón, se llama Simón Guzmán, un amigo mío, me dice, oiga, esta gente en lo de la linterna está haciendo un proceso de selección, están buscando staff para un campo de verano, famosos day camps. Entonces yo, no, ¿y dónde es? No, que la oficina es en la 134 arriba de la autopista. En Santa Coloma en teníamos Santa Coloma, una oficina muy mi bonita. oficina favorita. Favorita, sí. Pues porque era como de madera, era como Una finca. como una finca, como el Himalaya, no sé, tenía unas... Y además fue la oficina a la que llegué. Con unos tarros azules Los donde tarros, guardábamos, timbos que todavía azules, los tenemos ahí. como sherpas, Sí, parecen sí, esas sí. vainas, indestructibles. Y llego allá ese día en bicicleta y eran sofás puestos de manera desordenada en el pasto, un telón amarrado, un videobeam, música, más bicicletas, gente echada en el pasto. Y dije, ah, no, este sí me gusta. Sí. Y ahí, así entro a Andares. Qué Hago un chévere. campamento de verano, mi primer campamento de verano, disfrazado con un sombrero grande y como una truza roja cuando era un poco con menos kilos y menos historias y menos experiencia, y así entro. Oiga, muy chévere. Y después me acuerdo que tuvimos una excursión a Santander, que yo recuerdo mucho donde fueron usted y Guti, que eran como, sí, pues de esas primeras excursiones con el Colegio Santa Francisca Romana, a quien también le mandamos un abrazo, sigue trabajando con nosotros hoy. Pero esa excursión fue muy especial porque yo me acuerdo que íbamos Guti, Lisset Pérez, usted y yo, y pues mi estilo de liderazgo siempre ha sido como muy darles oportunidades a las personas sin tanta guía. Así se llama, dar oportunidades o echar al agua. Es decir, echarlos al agua. Echar al agua. Sí. ¿Cómo fue esa excursión? Sí, sí. No, yo he sido como muy aventurero en la vida, pero de alguna manera mi personalidad es un poco retraída. No era tanto como de conversar o estar afuera, así se parezca hoy en día y la gente tenga esa percepción. Realmente no es tan así. Yo me acuerdo que usted me llama y dice, hay una excursión para Santander, esto, el colegio, las fechas. Yo dije, no, de una, que es nota, yo quiero hacer eso. Si el campo verano fue chévere, esto tiene que ser mejor. Y además me pagan más plata. Y en ese momento la mesada de mi papá era muy poquita y decía, no, con esto ahora sí me cuadro. Entonces tengo ahí para comprarme otra linterna, alguna cosa que ya estaba fallando porque Simón la había dañado. Entonces yo me acuerdo que me voy, estamos esa primera noche en un hotel que se llama el Hotel Los Arrayanes y la primera noche yo estaba feliz, me sentía adulto, importante, con responsabilidad en la cenando, estábamos comiendo algo. Y usted me dice, bueno, Pablo Irris, de las instrucciones de mañana. Yo, ¿las instrucciones de mañana? ¿Cómo es que las instrucciones de mañana? Si yo no sé, yo nunca he dado instrucciones del otro día en una excursión. Me dice, hágale. Y yo me acuerdo de pararme, ponerme encima de la silla, mis piernas temblaban, no se veía mucho, pero por dentro yo sentía que temblaban de manera importante y traté de explicarles a las niñas que tocaba ponerse para el otro día. No teníamos ahora conceptos que tenemos hoy en día de clean bar. Bueno, tenemos hoy un curvo de desarrollos después de muchos años, pero en ese momento era todo más fluido y fue un momento muy retador y fue como, sí, le puedo hablar al mundo. Botado al agua. Botarse al agua. Y hay que seguirse botando al agua. Sin chaleco. Sí, hoy en día con chaleco por el plan GRA. Tenemos todo un plan GRA que es Sí. Plan de Gestión de Riesgos Andares, que tiene muchos protocolos Muchos de seguridad, chalecos. muchos chalecos, cuerdas de rescate. Bueno, hoy en día creo que somos una empresa que decimos que la seguridad es la base sobre la cual están soportadas todas nuestras experiencias, no solo con colegios, sino corporativas. Pero no quiero seguir sin antes darle también un mensaje muy especial a Natis Guti, que desde esa excursión pues hemos venido caminando juntos. Hoy en día es socia de la compañía, es mamá de una niña divina que se llama Leticia, a quien esperamos seguirle sembrando este espíritu aventurero y dejando claro que la vida es un viaje. Bueno, después de eso entonces, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar con empresas porque un día un papá, hacemos una excursión con un colegio y me acuerdo que el papá me dice, ahí le mando a mi chino, suerte con ese y con sus amigos porque son terribles. Si usted logra domar esa jauría, pues lo felicito y llegan de la excursión y a él le va muy bien. A mí siempre me ha gustado irme con los grupos desafiantes. Yo creo que yo era un estudiante desafiante en el colegio. Y entonces volvemos y después, una semana después, me llama el papá y me dice, oiga, yo no sé usted qué hizo con mi chino y con sus amigos, pero llegaron matados, conectados, hablando.
como más sueltos, como no tan agresivos. Y yo creo que si usted logró eso con mis hijos, con mi hijo y sus amigos, usted puede hacer un trabajo maravilloso con mi fuerza de ventas. Y desde ahí empezamos como a explorar, trabajar con equipos corporativos. Y antes de irme para España, un día nos da la posibilidad telefónica de hacer el evento más grande que habían hecho en Colombia en ese momento, que fue la cumbre de presidentes latinoamericanos. Trajimos 500 presidentes y vicepresidentes y directivos de toda Latinoamérica, algunos de Europa, para hacerles una gincana en la ciudad antigua de Cartagena. Y fue un evento como que nos siguió dando la confianza. Yo estaba tan cagado el susto como usted cuando lo pusieron a dar de él. Y eso a mí me sirvió como para tomar confianza en ver que podíamos enfrentar retos más grandes. Y eso me llevó a casarme, y después de casarme pues me fui a España, darme un merecido vuelta por el mundo, como para ampliar mi propia burbuja, porque creo que parte de lo que hacemos en Andares es como ser coherentes en que si vamos a ampliar la burbuja a los demás, pues habrá que ampliar la nuestra en primera persona. Entonces me voy para España, ahí Tati se queda al frente, y ahí empezamos. Yo creo que hay un hito importante, y es como que los colegios empiezan a creer más en nosotros y nos dan más responsabilidad, ¿no? Como que nos dan más trabajo y más oportunidades. Y usted ahí era director de staff. Sí, como que yo, antes de ser director de staff, yo duro de staff de Andares muchos años, del 2010 pues todavía soy staff de Andares. No he renunciado a eso y me fascina salir. El lunes me voy a una excursión. Trabajo con usted en una compañía diferente que tenía, y un día con Tatiana al frente y con Guti al lado me dicen, estamos buscando a una persona que dirija el staff de Andares. Yo ya salía, era un andariego, salía seguido y demás. Y yo les dije, no, claro, como yo soy tan cercano al staff y además conozco como el panorama y demás, díganme en quién están pensando y si yo los puedo ayudar en algo. Y Tatiana me mira a los ojos y me dice, es que eres tú. Y yo, ¿cómo así que soy yo? Ah, jue madre. Y entonces, como usted era mi jefe en la otra empresa, yo decía, pues hablaron con Diego. O sea, hay un protocolo de comunicación, ¿lo respetamos? No, sí, no, él dijo que no hay rollo, que tú eligieras. Y entonces yo digo, no, Andares tiene sentido para mí, y me vuelvo el director de staff de finales de 2003 o principios de 2014, y duró en ese rol, sí, hasta casi que la pandemia del 2019. Digo yo hoy en día que fue mi rol favorito. Me encantó, porque de lo que estamos convencidos es que una empresa como la nuestra, una consultora, está hecha por las personas que tienen. Por eso decimos que somos radicalmente humanos. Estoy bastante convencido que mucha gente que va a nuestra casa y se reúne, salen y después es como, acá hay algo, pasa algo, ¿sí? Hay comidas, normalmente algo caliente, algo que comer, hay sofás, no sillas rígidas. Hay mensajes que dicen, tenemos que dialogar. Hay mensajes que dicen, hablemos, tenemos que coexistir, Ajá. ¿no? Ahí cuenta Pablo una anécdota que a mí me encanta, y es que esa vez cambió de trabajo, pero no ha cambiado de puesto, porque su puesto físico seguía siendo Era el mismo escritorio. En esa época estábamos en la casa donde hoy seguimos, pero había más empresas. Y pues estoy de acuerdo que lo más valioso que tenemos nosotros es nuestra gente, porque creemos que el desarrollo en lo corporativo no es solo de lo corporativo, es el desarrollo de las personas también. Y hoy en día, cuando hacemos talleres con empresas, nos hacemos mucho énfasis en que las personas se conecten, en que no solamente desde el rol, si es comercial, administrativo o operativo, sino que se conecte la persona que está detrás de ese rol. Hacia finales del 2018 nos contacta una empresa gigante, que es el Cerrejón, y nos propone que los acompañemos en una serie de eventos a capacitar a, si no estoy mal, eran como 6.000 operarios en total, casi que divididos como en 3 meses con diferentes momentos. Y el evento implicaba que teníamos que montar una conferencia, que teníamos que dictarle una conferencia a todas esas personas durante todos los días. Y es un evento que a mí personalmente me marcó, porque fue como la vida diciéndome, como a mí y a Andares, como vean, son capaces de hacer esto. Y nos metemos en ese barco, nos vamos. Me acuerdo que el primer día el Cerrejón envió como el 80% de sus vicepresidentes al primer día de evento. Ese primer día de evento yo era el director del proyecto, y el primer día daba la conferencia, yo teniendo 28 años. Y se me para una gente de 50, 55, 60, muy exitosa en su vida profesional, con mucha trayectoria, y yo ese día me sentía mega nervioso. Pero me acuerdo que después llegué, fui al baño, lloré 5 minutos sin parar y dije,
vamos a hacerlo. Y salimos, hicimos la conferencia. El Cerrejón nos volvió a El llamar Cerrejón nos años volvió a después. llamar y hemos hecho más cosas con ellos. Entonces también fue como un hito para andar. Es importante como de volver a todo el tema corporativo, como con una nueva versión de consultores. Bueno, después se va usted a estudiar a España, hace una maestría en recursos humanos. Eso fue agosto-septiembre del 2019. 19. Septiembre, por ahí. Sí, septiembre. Nos preparamos para llenar ese hueco tan grande que usted dejó y cae la pandemia. Tremendo regalo que fue la pandemia, ¿no? Una empujadita al agua. Sí, fue una empujada al agua Fría. como a lava. Como a la lava. Como Sí. a la lava o Alaska también. Como al Polo Norte. Fue muy retador y fue un momento muy, muy difícil como de desprenderme de la empresa y decir como Sandares va para adelante y yo tengo que ir a averiguar otros caminos. Y la pandemia llega a la organización y es una situación tremendamente retadora. Nosotros, que el viernes en que hacen ese primero Jueves 18 de marzo. simulacro, Mm. de que supuestamente era solo un fin de semana, un puente. Ese viernes llegamos de excursión con 120 niños y el lunes siguiente nos íbamos con otros 140 para el eje cafetero y duramos 1 año y 3 meses sin facturar 1.000 pesos. Y en resumen, como que hay veces decimos con Diego, con Tati, con Guti, que agradecemos la pandemia porque como que entramos a la pandemia como con solo una línea de negocio, como un canal como de aportarle valor al mundo muy claro, que era como el tema de excursiones, porque el resto de cositas era muy, digamos que de manera aleatoria. Y hoy en día contamos el cuento que después de la pandemia tenemos 3 líneas de negocio consolidadas y que si no hubiera llegado la pandemia de pronto no existirían esas otras dos. Total. O no existirían como existen hoy en día, ¿no? ¿Usted cómo vivió eso? No, yo creo que no existirían. Porque estábamos cómodos, porque era lo que estaba pasando. Yo creo que de hecho si no hubiera pasado eso, usted no estaría trabajando en Andares. Pero la pandemia lo que hizo fue devolverlo a casa. Tatiana en ese momento un día me llama y me dice, Diego, yo creo que en esta situación no soy yo la persona para dirigir la compañía. Yo creo que es Pablo. Y yo sin cuestionarla mucho, porque me parece una decisión absolutamente sabia y poderosa, le dije, hagámoslo. Y yo creo, antes de seguir con la historia, es que cuando uno se quiebra, pues vuelve a retoñar. Y en ese retoñar, pues llega más claridad respecto a haberse muerto. Después de uno haberse quebrado, pues ya se quiebra el miedo también. Y entonces hay más fuerza y hay más claridad si uno hace la tarea de mirarse hacia adentro y decir, bueno, ¿qué podemos hacer diferente? No desde la víctima, sino como desde el héroe. Digamos, vamos a hacerlo, y eso creo que es lo que nos ha pasado. Entonces, ¿cómo fue ese momento para que usted estando en España volviera y cuáles han sido los retos de estar hoy en día al frente de la compañía? Yo me acuerdo estar en Madrid en la pandemia muy preocupado, pues porque yo me había ido allá con unos sueños de estudio, de viajar, de posibilidad, y entra la pandemia, un apartamento de 30 metros cuadrados, de los cuales 12 eran escaleras. Trataba de meditar todo el día, me calvié para ser más zen, porque si no me iba a enloquecer. Y Tatiana me llamó un día y me cuenta este cuento. Me dice, Pablo, pues está pasando esto, he analizado, quiero X, Y, Z, y me dice, en pocas palabras, tal vez la persona que podría como liderar ahorita la empresa, un perfil bueno podría ser tú. Yo entro en mi proceso, lo primero que hago es que yo otra vez vuelvo a llorar, no sé cuántos minutos, pero varios, porque lo primero que pasó cuando Tatiana me cuenta eso fue que me sorprendió el mismo proceso personal de ella. Pero cómo esta china tiene tan claro poner por encima la prioridad de la empresa, que es su proceso. Es un tema como de introspección y de responsabilidad de conciencia muy desarrollado, fue lo que me pareció a mí en ese momento. Y un poco cuando Tatiana me ofrece eso en algún momento, yo ya sabía que tenía que volver a Colombia, volvimos en un vuelo humanitario, porque pues no era tan fácil, y estaba en un proceso de selección de otra empresa. Y en ese momento con mi ex esposa lo hablamos y yo le dije, yo no sé qué hacer, voy a un trabajo fijo que me dicen qué hacer, tengo un salario garantizado, o vuelvo a mi casa, que es un potrerito, que es Andares, que en este momento el potrero está pelado, no hay ningún negocio, no estamos facturando, estamos pues quebrados.
nuestra alma no estaba quebrada, estábamos pronoicos, ¿no? Como entusiastas de que íbamos a salir triunfantes, pero no sabíamos por dónde, ni cómo, ni cuándo. Y la decisión es, no, yo quiero volver a Andares. Y volvemos y en muchas conversaciones con los socios, con Tati, con Diego, con Guti, pensábamos qué nos poníamos a hacer, les dimos muchas vueltas y parte de lo que pasa ahí que creo que es muy valioso fue como no nos inventemos nosotros qué hacer, llamemos a nuestros clientes actuales, nos gusta llamarlo más aliados porque esos son, y preguntémosles en qué les podemos servir. Y ante esa pregunta que llamamos principalmente a los colegios, esas llamadas las hizo Guti, que es la que normalmente lleva muchos años atendiendo a los colegios. La respuesta de los colegios fue como nos pueden ayudar un poco a acompañar a los estudiantes más grandes de décimo y once que están teniendo una situación muy compleja en pandemia, encerrados, y había un pedido también como acompañar a los profesores, porque están en una situación desafiante y Zoom, Meet o Teams no lo estaban solucionando, eso era el canal, pero hay un tema de habilidades de gestión socioemocional, de capacidad de storytelling, de contar historias para enganchar a los estudiantes de manera virtual. Y nos fuimos por ahí y dijimos, pues hagamos algo para los profesores. Nos inventamos algo que se llamaba MAC, Masajes de Activación Cerebral. Nos inventamos algo que se llamaba hashtag Charlemos Sin Filtro. Hashtag le pusimos para ver si podíamos acercarnos al lenguaje de los jóvenes en ese momento de la historia. Y dentro de ese proceso me acuerdo que dijimos, necesitamos a alguien que nos ayude a comunicar eso. Hicimos un proceso de selección muy formal para contratar a una practicante de diseño gráfico. Y entonces hicimos el proceso, yo quería que llegaran 50 hojas de vida, yo creo que llegaron 5. De las 5 nos gustó una y llamamos a esa persona a entrevista. Y llega esta persona, se llama Vivian Samantha Forero, que está detrás del celular viéndome y riéndose en este momento. Y una semana después la llamo y le digo, Sami, ven para acá, queremos que trabajes con nosotros. Después de un exhaustivo proceso de elección. Y estamos aquí en este podcast gracias a Sami y ahora a Nata, que nos han ayudado como a expresarnos ante el mundo. Como que creo que en Andares nunca nos importó tanto hasta hace unos años de la pandemia como expresar quiénes somos. Yo creo que siempre hemos hecho un trabajo muy profundo y muy poderoso, pero no lo comunicábamos tan bien. Y esto es parte de ese proceso de exponernos, de contar nuestra historia. Eso también para contarles un poquito como hacia dónde vamos, y es que hemos venido intencionalmente llegando a más lugares. Hoy con mucho orgullo les contábamos que tenemos colegios en Cali, en Medellín, en Cartagena, en Santa Marta, próximamente en Valledupar, probablemente próximamente de pronto en Villavicencio. Bueno, estamos como que hemos decidido exponernos y botar nuestras semillas para ver en dónde caen. Total. Y otra de las cosas que tal vez nos gustaría compartir acá es qué hace que Andares sea Andares. Y yo creo que parte de nuestro proceso, uno es que llevamos tiempo, entonces ya hay maduración al respecto. Acabamos de comprar una nueva sede que le llamamos Campo Base, que estamos soñando con esa, muy complejo todo lo que toca hacer para hacerlo de la mejor manera. Pero parte de lo que nos hace Andares, decimos que son nuestros valores, que tienen que ver con ser radical. Si hay que ser radical en algo en este mundo, es que somos radicalmente humanos. Si hay que tener alguna adicción en esta vida, es la adicción a vivir tanto los días magníficos como los días, hay veces donde la vibración puede no ser tan alta. Es que somos valientes, que estamos al servicio, decimos que me fascina hacer este movimiento, que es como estar al servicio. Tenemos una relación horizontal con las personas que compartimos. No, hay un tema de alianza donde los proveedores nos ven. Ayer estuvo un aliado nuestro de Amazonas. Sí, aquí. No, yo quisiera contar eso porque hace 20 días estuvimos en el Amazonas con la rectora de un colegio que queremos mucho, y ella le pregunta a nuestro aliado allá, que tienen una reserva natural lindísima, se llama Capú. Si quieren ir al Amazonas en algún momento, vayan a Capú. Y le pregunta por una situación de salud que ella está enfrentando, y él le dice, mira, tienes que, ya voy y te cojo la semillita. Y él sale corriendo por su jardín, él no se puede quedar quieto, y va a buscar la semilla para hacerle el remedio a esta mujer, y no la encuentra. Sí, juepucha, ¿cómo así que se me acabó este medicamento? Este señor dice que el alimento sea tu medicina
y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, Acapú es un lugar lleno de medicina y de alimento, porque el alimento al final, si uno lo sabe manipular, pues es la medicina. Entonces él le dice, no puedo creer que no tenga la semillita esta, pero yo te la consigo. Me mandó un video de la semillita, de cómo lo procesó, cómo la secó. ¿Cómo creció? Y ahí tengo el tarrito en la cocina que vino ayer a entregármelo, porque me lo quiso entregar personalmente, y yo quise invitarlo a mi casa porque me siento muy orgulloso que esto parece una selva. Y él es un indígena cocama y pues sabe mucho más de la selva que yo. Y es muy especial como Carlos, ayer le contaba a Pablo antes de entrar, se le aguaron los ojos y dijo, es que estoy muy agradecido con Andares, porque ha sido para nosotros fundamental contar con ustedes y nos llenan de vida cada vez que van sus estudiantes al colegio, que no solo los llenan de vida, sino que le destrozan su jardín, sí. pero al final es más lindo un jardín destrozado, lleno de vida, que uno intacto que nunca ha sido tocado por nadie. Entonces nos llena mucho nuestra razón de ser, y el propósito es acompañar a esos proveedores que están en el Cocuy, en el Amazonas, en la Tatacoa y en San Gil, esperando que los visitemos para contarnos sus historias y para recibirnos como en su casa. Y otra cosa que hace mucho que Andares es que no estamos compitiendo contra nadie. Como que sí, miramos afuera qué está pasando en el mundo, tenemos referentes, pero nuestra única competencia somos nosotros mismos, y por eso podemos inventarnos cosas que no existen y que muchas veces no salen bien, pero no importa. Lo importante es el camino, no el resultado. Lo importante es con quién andas, no el destino. Entonces, como que eso nos da libertad y permiso de ser lo que queramos ser en el día a día. Eso trae liviandad y trae muchas posibilidades. Eso. Tremendo. Queríamos compartirles estas anécdotas y estas historias para celebrar nuestros 23 años, que han sido tremendamente satisfactorios. Han sido un camino como un buen viaje, con momentos muy difíciles, donde hemos querido abandonar y botar todo para el carajo, pero también con días soleados como hoy que nos permiten brindar y celebrar por un viaje bien recorrido. Entonces, como si tuviéramos un traguito de chuchuguasa, que fue lo que nos tomamos ayer con Carlos, brindemos. Salud por todos ustedes, gracias por acompañarnos y por seguirlo haciendo.